Dicen que el frío más cruel no es el que congela el agua, sino el que congela la esperanza. En el invierno de 1886, en las llanuras heladas de Montana, una mujer sola, sin dinero, sin hombre, sin el inglés suficiente para pedir ayuda, hizo algo que los rancheros más ricos, los más fuertes y los más arrogantes de toda la región no pudieron hacer: sobrevivir. Y no solo sobrevivió, salvó vidas. Con lana sucia, con el cuaderno de su abuela y con una sabiduría que ningún hombre de aquella tierra tuvo la humildad de escuchar, hasta que el frío los puso de rodillas. Antes de seguir con la historia de Ingrid, necesito pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia contando historias como esta. Historias de mujeres que nadie recuerda, pero que cambiaron todo a su alrededor en silencio. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una inmigrante norueguesa sin dinero, sin ayuda y sin el idioma, logró vencer al invierno más letal de la historia de Montana y salvar vidas con lana que nadie quería, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este vídeo. Es gratis y le dice a YouTube que esta historia merece ser escuchada por más personas. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando este contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo, contarte historias que importan. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México? ¿De Colombia? ¿De España? ¿De Argentina? Escríbelo abajo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro camino. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Ingrid y el cuaderno que guardó el calor de una abuela noruega. Montana, noviembre de 1886. El cielo tenía el color del hierro viejo y el viento bajaba de las montañas con un aullido que parecía vivo, hambriento. Ingrid Thorsdottir llevaba 3 años en ese territorio que nunca la aceptó. Una mujer noruega, pequeña, de manos ásperas y mirada quieta, que hablaba el inglés con tropiezos y el silencio con fluidez. Su cabaña era poco más que 4 paredes de madera delgada, un fogón oxidado y 12 ovejas en un establo lateral. No tenía marido, no tenía vecinos amables, solo tenía un cuaderno viejo, de tapas de cuero oscuro, lleno de la letra inclinada de su abuela Astrid, una mujer que había aprendido a negociar con el frío antes de que Ingrid aprendiera a caminar. Fue Silas Brennan, el dueño de la tienda general, quien le dijo la verdad con una sonrisa torcida. 7 cuerdas de leña era lo mínimo para sobrevivir al invierno que se venía. Ingrid tenía dinero para 2. Brennan lo sabía. Lo dijo en voz alta, delante de otros hombres, y uno de ellos, Elias Croft, el ranchero más poderoso del condado, soltó una carcajada seca que resonó entre los estantes de madera. «Esa mujer ya está muerta», dijo Croft, sin bajar la voz, sin mirarla a los ojos. Ingrid compró sus 2 cuerdas de leña sin decir una palabra. Guardó el cambio, y en el camino de regreso a su cabaña, con el viento cortándole la cara, abrió el cuaderno de Astrid y buscó la página que había leído 100 veces. La página decía algo que ningún hombre de Montana hubiera entendido.
No le pidas al fuego que caliente la casa, pídele al cuerpo que caliente el aire. Ingrid se detuvo en medio del camino helado, con el cuaderno entre las manos enrojecidas, y sintió algo moverse dentro de su pecho. No miedo, sino memoria. Recordó las manos de su abuela presionando lana cruda contra las paredes de una cabaña en Noruega, explicando con paciencia que el frío no se vence con más fuego, sino con menos espacio para que el frío entre. Esa noche, mientras el viento hacía crujir las vigas de su techo, Ingrid tomó una decisión que sus vecinos, de haberla visto, habrían confundido con locura. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de asomarse, Ingrid fue a los corrales abandonados de 3 rancheros y pidió la lana de descarte, esa que nadie quería, sucia de barro y estiércol, apelmazada, con olor a animal mojado y a moho viejo. Los peones la miraron como si estuviera pidiendo basura, porque eso era para ellos. Le dieron sacos y sacos sin cobrarle nada, riéndose entre dientes mientras ella los arrastraba hacia su cabaña. 63 kilos de lana que el mundo había desechado. Ingrid los apiló en el suelo y pasó la mano por las fibras amarillentas, sintiendo la grasa natural, la lanolina, pegada entre sus dedos como una promesa antigua. Durante 2 semanas, con los dedos agrietados y los hombros ardiendo, Ingrid trabajó en silencio. Metió la lana entre las paredes dobles de su cabaña, capa por capa, presionando hasta alcanzar los 9 centímetros exactos que el cuaderno de Astrid indicaba, la medida que creaba el muro de aire, donde el frío se detenía sin encontrar por dónde seguir. Hizo lo mismo en el establo de sus 12 ovejas. Elias Croft pasó a caballo frente a su propiedad un martes por la mañana y la vio trabajando, cubierta de lana sucia, con el pelo pegado a la frente. Se detuvo apenas un instante y siguió de largo, negando con la cabeza. El primer gran golpe de frío llegó en diciembre, sin aviso, como un muro invisible que bajó desde el norte y aplastó todo. Las temperaturas cayeron tan rápido que los pájaros morían en vuelo y caían al suelo como piedras pequeñas. Los rancheros quemaron su leña a velocidad desesperada. Croft tenía 20 cuerdas y las vio menguar con terror. En la tienda de Brennan, el precio de la leña se triplicó en 3 días. Los colonos más pobres comenzaron a quemar muebles, ropa, cualquier cosa. Una familia a 4 kilómetros de la cabaña de Ingrid abandonó su casa y caminó hacia el pueblo en plena tormenta. Nunca llegaron. Ingrid no quemó más leña de la necesaria. Su cabaña, desde afuera, parecía a punto de morir, sin humo abundante, sin señales de vida exageradas. Pero adentro, el aire quieto atrapado entre las fibras de lana hacía su trabajo silencioso, invisible, poderoso. El termómetro de madera que colgaba junto al fogón nunca bajó de 9 grados positivos. 9 grados, mientras afuera el mundo se convertía en un espejo de hielo a 52 bajo cero. Ingrid se envolvía en su chal. Tomaba su té de hierbas y leía el cuaderno de Astrid en voz baja, como si su abuela estuviera sentada frente a ella, asintiendo con calma desde el otro lado del tiempo. Fue en la página 42 del cuaderno donde Ingrid encontró algo que no había visto antes, o quizás sí lo había visto, pero nunca había tenido frío suficiente para entenderlo. Era una nota escrita con letra más pequeña, apretada en el margen inferior, como si Astrid la hubiera añadido en secreto, casi con vergüenza. Decía: «Esta técnica no la inventé yo.
La aprendí de una mujer sami que perdió a sus hijos en la tormenta de 1831, porque nadie quiso escucharla a tiempo. Ella me la regaló para que no se perdiera. Tú que lees esto, no la guardes, dala. Ingrid leyó esas palabras 3 veces y por primera vez en semanas lloró. Entonces entendió que el cuaderno no era una herencia privada. Era una cadena, una línea invisible que unía a mujeres que habían sobrevivido lo imposible y habían elegido no guardar silencio. Astrid no le había dejado un secreto, le había dejado una responsabilidad. Ingrid cerró el cuaderno con cuidado, lo presionó contra su pecho por un momento largo y miró por la pequeña ventana empañada de su cabaña. Afuera, el viento aullaba con furia ciega, pero a lo lejos, entre la tormenta blanca, distinguió una silueta que se tambaleaba en la nieve, un hombre que caminaba como si ya no supiera que estaba muriendo. Ingrid dudó. Sería mentira decir que no dudó. Ese hombre venía del rancho de Croft. Reconoció las marcas del ganado en su chaqueta helada cuando lo arrastró adentro, cayendo las dos juntas sobre el piso de madera. Thomas Arneson, un vaquero joven de no más de 25 años, con los dedos negros de congelación y los labios del color de la ceniza. El mismo hombre que semanas atrás había reído con los otros cuando Croft la humilló en la tienda de Brennan. Ingrid lo miró tendido en el suelo de su cabaña, temblando con convulsiones silenciosas, y sintió el peso exacto de lo que significaba elegir. Porque ayudarlo no le costaría leña, ni comida, ni esfuerzo solamente. Le costaría orgullo. Y el orgullo, en el invierno de 1886, era lo único que le quedaba intacto. Lo que hizo a continuación no lo aprendió en ningún cuaderno. Lo aprendió de algo más viejo que los libros, más viejo que las palabras. Calentó piedras junto al fogón, las envolvió en lana húmeda y las presionó contra el pecho de Thomas, contra sus axilas, contra la planta de sus pies. Usó tiras de lana lanolina para cubrir sus dedos ennegrecidos, creando una cámara de calor húmedo que los médicos de la época no hubieran sabido explicar, pero que Astrid había descrito con precisión 30 años antes en la página 17 del cuaderno. Ingrid trabajó en silencio durante horas, sin dormirse, sin comer, con el único sonido del viento golpeando las paredes y de la respiración de Thomas volviéndose, muy despacio, más profunda. Cuando Thomas abrió los ojos al amanecer, lo primero que vio fue a Ingrid sentada frente a él, con el cuaderno abierto sobre las rodillas y una taza de té humeante en la mano. No dijo nada. Ella tampoco. Pero algo pasó en ese silencio que ninguno de los dos olvidaría. Una deuda que no se paga con dinero, sino con el resto de la vida. Thomas intentó incorporarse y descubrió que tenía todos los dedos. Los movió uno por uno, despacio, como contando algo precioso que estuvo a punto de perder. Luego miró a Ingrid con unos ojos que ya no eran los mismos de antes, y ella entendió que el invierno, además de matar, también tenía la extraña costumbre de revelar quiénes eran las personas en realidad. 3 días después, Elias Croft llegó a la puerta de Ingrid a pie, sin caballo, sin sombrero, con la barba cubierta de escarcha y los ojos de un hombre que había visto cosas que no podía nombrar. Había perdido el 88% de su ganado en 4 días. 1,200 cabezas convertidas en bloques de carne congelada esparcidos por sus praderas como una ofrenda macabra al frío. Sus establos, construidos con la mejor madera del condado, habían cedido bajo el peso del hielo.
2 de sus peones habían muerto. Croft era el hombre más poderoso de Montana en octubre. En enero era apenas un hombre parado en la nieve, mirando la puerta de la mujer a quien había llamado muerta. Ingrid abrió la puerta y lo miró sin decir nada durante un tiempo que a Croft le pareció eterno. Thomas Arneson estaba detrás de ella, recuperado, y dio un pequeño paso al frente, pero Ingrid levantó una mano y él se detuvo. Era su momento. Nadie se lo iba a quitar. Croft abrió la boca y las palabras le salieron rotas, torpes, como quien no ha practicado nunca el idioma de la humildad. Dijo que necesitaba saber cómo ella lo había hecho, que tenía colonos en sus tierras que iban a morir si el frío no cedía en los próximos días, que Thomas le había contado lo que Ingrid hizo con la lana, y que él, Elias Croft, estaba pidiéndole ayuda. A ella. Ingrid no sonrió. No cruzó los brazos, no dijo «se los advertí», ni ninguna de las cosas que el orgullo herido hubiera querido decir. Simplemente salió de la cabaña, caminó hasta el establo y regresó con el cuaderno de Astrid en las manos. Lo sostuvo frente a Croft y le dijo, en su inglés imperfecto pero firme, que compartiría todo lo que sabía, cada técnica, cada medida, cada secreto de lana y lanolina, con una sola condición: que la lana de descarte de todos sus corrales fuera distribuida gratuitamente entre los colonos más pobres del territorio. No para él, no para los rancheros con capital, para los que no tenían nada. Croft la miró como si no entendiera. Y entonces Ingrid añadió, en noruego, una frase de Astrid que luego Thomas tradujo como pudo. El calor que no se comparte no es calor. Es egoísmo con buena temperatura. Lo que siguió fue algo que Montana no había visto antes y no volvería a ver en mucho tiempo. Hombres que se habían reído de una mujer cargando sacos de lana sucia bajo sus órdenes, siguiendo instrucciones que ella daba con el cuaderno abierto en una mano y el frío mordiéndole la otra. Thomas Arneson tradujo, Croft ejecutó, y Ingrid enseñó, cabaña por cabaña, familia por familia, cómo meter la lana entre las paredes, cómo medir los 9 centímetros exactos, cómo dejar que el aire quieto hiciera el trabajo que la leña no podía. Algunas mujeres lloraron cuando sintieron el calor detenerse en las paredes. Algunos hombres no dijeron nada, pero tampoco se fueron. Se quedaron mirando sus propias manos como si acabaran de aprender algo que deberían haber sabido siempre. El gran invierno duró hasta marzo. Cuando el hielo finalmente soltó su mordida sobre Montana, el paisaje era irreconocible. Campos blancos sembrados de animales muertos, cabañas derrumbadas, familias que no habían sobrevivido. Pero en un radio de 12 kilómetros alrededor de la cabaña de Ingrid Thorsdottir, algo extraordinario había ocurrido. Ninguna familia que había aplicado su técnica perdió una vida humana, ni una sola. Las ovejas de Ingrid estaban todas vivas. Su cabaña estaba en pie, intacta, con las paredes de lana tan firmes como el primer día. Y en el centro de ese milagro silencioso, una mujer noruega con un inglés imperfecto y un cuaderno viejo estaba preparando té, como si siempre hubiera sabido que así iba a terminar. La primavera llegó despacio, como siempre llega después de las cosas que rompen el mundo, con timidez, casi con vergüenza. Ingrid salió de su cabaña una mañana de marzo con el cuaderno de Astrid bajo el brazo y se sentó en la piedra grande frente a su puerta, la misma piedra donde había llorado de frío en diciembre. El sol era débil todavía, pero real.
Sus 12 ovejas se movían en el corral con esa calma lenta de los animales que no saben que estuvieron a punto de morir. Ingrid abrió el cuaderno en la página 42. La nota en el margen, la letra pequeña de Astrid, y debajo de las palabras de su abuela, con una pluma y tinta que le había dado Thomas, escribió su propio nombre. No como firma, como eslabón, porque la cadena seguía y ahora ella era parte de ella, y eso era suficiente, y era todo. Hay sabiduría que no cabe en las universidades ni en los libros de ingeniería. Vive en los márgenes de cuadernos viejos, en las manos callosas de mujeres que nadie escuchó, en el olor a lana húmeda y a té de invierno. En 1952, cuando los arqueólogos examinaron los restos de la cabaña de Ingrid Thorsdottir, descubrieron que sus paredes eran equivalentes a los mejores métodos modernos de construcción sustentable, que una inmigrante sin recursos, sin título y sin el idioma había resuelto en 1886 lo que la ingeniería tardaría décadas en comprender. Pero quizás la lección más grande no estaba en la lana, ni en los 9 centímetros, ni en la lanolina. Estaba en lo que Astrid escribió y Ingrid obedeció, que el conocimiento guardado es conocimiento muerto, y que la única forma real de sobrevivir al frío, al desprecio, al olvido, es darlo todo, sin pedir nada más que ser escuchada.